Ahora lo que nos corresponde es ver a sistemas dispersos, que tú lo vas a encontrar en los libros como soluciones, tal vez. En los libros preuniversitarios lo vas a encontrar como soluciones, ¿ya? Y hace referencia a un sistema disperso en particular que justo recibe el nombre de soluciones, ¿ya? Pero a nivel de examen de admisión uni, a nivel de olimpiada, es mejor tratarlo como un sistema disperso. Y un sistema disperso viene a ser un sistema, ¿ya? Que tiene dos componentes como mínimo, ¿ya? Uno que se llama la fase dispersa y otro que se llama la fase dispersante, ¿ya? Y te voy a poner ejemplos y tú vas a empezar a deducir quién es quién. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de agua con sal, la fase dispersa es la sal y la fase dispersante es el agua, ¿ya? Si yo tengo una mezcla de agua con azúcar, la fase dispersa es el azúcar y la fase dispersante es el agua. Si yo tengo arena en agua, la fase dispersa es la arena y la fase dispersante es el agua. Y si tengo detergente en agua, la fase dispersa es el detergente y la fase dispersante es el agua. ¿De acuerdo? Entonces, con todo eso que te acabo de decir, más o menos se entiende qué es la fase dispersa y qué es la fase dispersante, ¿cierto? Creería que sí. Por ejemplo, ¿sí? Fernando. Ah, sí, sí lo entiendo. Muy bien. Por ejemplo, en una mezcla de agua con sal, ¿quién sería la fase dispersa? La sal. La sal. Y la fase dispersante, el agua. Por lo general, la fase dispersa va a ser la que se encuentra en menor cantidad y la fase dispersante la que se encuentra en mayor cantidad. Pero son dos componentes. Uno que se encuentra en una proporción mayor y otro que se va a distribuir en el otro. ¿Ya? Por eso se llama fase dispersa y la otra la fase dispersante. Hay una distribución de esas partículas en el seno o en el interior del otro sistema, de la fase dispersante. En ese caso ha sido sal en agua, azúcar en agua, detergente en agua o arena en agua. Pero pues siempre va a ser agua, no, se me ocurre agua porque es lo más práctico. Pero podría ser de repente el alcohol, la fase dispersante, o de repente que así, a ti se te ocurra empezar a inyectar amoníaco en el aire, ¿no? Entonces, el amoníaco sería la fase dispersa y el aire la fase dispersante. Siempre, siempre, siempre hay una sola fase dispersante, pero puede haber una fase dispersa muy grande. En el caso del amoníaco con el aire no fue correcto el ejemplo, ¿ya? Yo podría de repente inyectar, vamos a suponer, nitrógeno, un poquito de nitrógeno o un poquito de amoníaco en un ambiente donde hay solamente nitrógeno. Si yo inyecto amoníaco en un ambiente donde hay solamente mucho nitrógeno, ¿ya? El amoníaco sería la fase dispersa y el nitrógeno sería la fase dispersante. ¿Esto por qué? Porque lo que yo te quiero dar a entender es que cuando tú tienes un sistema disperso, no solamente se encuentra en fase líquida, puede estar en fase sólida, puede estar en fase gaseosa. El tema es que la fase dispersante se encuentra en mayor proporción y la fase dispersa viene a ser aquella fase que se distribuye en la fase dispersante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por qué? Porque yo te comenté que hay tres tipos, hemos visto tres ejemplos particulares. Uno que yo te dije, tengo arena en agua. Otro que te dije, tengo detergente en agua. Y otro que te dije, tengo sal en agua. ¿Por qué tomo solo como referencia estos tres ejemplos? Porque los tres son diferentes. Cuando yo tengo arena en agua, que es el primer caso que estás viendo tú en la imagen, ¿ya? La arena en agua se comporta como un sistema llamado suspensión, ¿ya? Las partículas de la arena son tan grandes que empiezan a sedimentar por efecto de la gravedad y entonces se van al fondo del recipiente. Es lo que tú estás viendo acá en la imagen, ¿no? En la imagen tú puedes ver cómo la arena en agua se va al fondo del recipiente. Esta es una suspensión. Este es un sistema heterogéneo, ¿ya? Es un sistema heterogéneo.
Y en este sistema en particular, tú las partículas de la arena las puedes separar del agua por filtración. Tienes un medio filtrante, se queda la arena y el agua tú la separas, ¿ya? Esto se conoce con el nombre de suspensión, ¿de acuerdo? Primero, que es una mezcla heterogénea, que las partículas sedimentan por gravedad y que las fases se pueden separar por filtración, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una dispersión coloidal o un coloide, aquí está ocurriendo algo diferente. Ese es el caso, por ejemplo, del detergente en agua, ¿ya? Si tú tienes detergente en agua, ¿qué es lo que ocurre? El agua de por sí es transparente, pero tú te has dado cuenta, y lo puedes verificar en casa, ¿ya? Que cuando tú agregas detergente en el agua se opaca, se pone media lechosa. Y si no lo has visto, hazlo, ¿no? De repente un vaso de vidrio, agua, échale un poquito de detergente y empieza a agitar. Y vas a empezar a agitar y vas a ver que se vuelve así medio lechoso, ¿ya? Un color medio blanquecino, ¿ya? Y también vas a observar de que el detergente queda disperso. O sea, no vas a encontrar lo mismo que ocurre con la arena en el agua, esperas todo el tiempo que tú quieras y el detergente no se va a sentar en el fondo del vaso. No va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que las partículas de detergente son bastante grandes, ¿ya? Estas no sedimentan porque existe un fenómeno en este tipo de sistema que se llama dispersión coloidal, que se llama movimiento browniano, ¿ya? Este movimiento browniano fue encontrado por primera vez en las partículas de polen, ¿ya? Cuando el polen tú lo pones en agua, se encontró un movimiento muy desordenado de las partículas, en este caso del polen, en el agua, vistas a través del microscopio. Entonces, a ese tipo de movimiento se le llamó movimiento browniano en honor a Robert Brown, que fue quien las estudió. Y ese mismo tipo de movimiento desordenado, aleatorio, ocurre en las dispersiones coloidales. De tal manera que una partícula coloidal, por ejemplo la del detergente, puede ser muy grande, pero no cae al fondo del recipiente por gravedad porque las partículas colisionan entre sí y eso las mantiene dentro del sistema coloidal, ¿ya? Ejemplos de dispersiones coloidales, la neblina, por ejemplo. La neblina es una dispersión coloidal de partículas muy diminutas de agua dispersas en el aire, ¿ya? Es una dispersión coloidal. Otra propiedad importante que tienen las dispersiones coloidales viene a ser el efecto Tyndall. Eso no lo vas a observar en las suspensiones, ni tampoco lo vas a observar en las soluciones, que lo veremos adelante. El efecto Tyndall es el efecto de dispersión de la luz que se provoca por el tamaño de las partículas coloidales. O sea, las partículas coloidales, por ejemplo, el detergente, ¿ya? Tienen un tamaño tal que cuando pasa la luz a través de ellas, la luz se dispersa. Y esta dispersión de la luz te permite a ti ver el rayo de luz que atraviesa la dispersión coloidal. Lo puedes ver, por ejemplo, aquí en este caso, ¿ya? Acá tienes, mira, tienes un rayo de luz que pasa a través de dos sistemas. El primero no es un coloide o una dispersión coloidal, pero el segundo sí. Entonces tú ves que el rayo de luz no se observa acá, pero sí se observa aquí. ¿Por qué razón? Porque acá hay una dispersión coloidal, porque aquí las partículas son lo suficientemente grandes como para provocar ese efecto, el efecto de la dispersión de la luz. Lo puedes observar, por ejemplo, también en los faros neblineros. Cuando hay neblina y un bus está pasando o un auto está pasando a través de la neblina y enciende sus faros, tú puedes ver cómo el rayo de luz atraviesa la neblina. O, por ejemplo, si entras a una habitación a la que no has entrado mucho tiempo y está sucia y se levanta polvo, tú puedes ver cómo el rayo de luz del sol atraviesa la habitación. ¿Por qué? Porque el polvo, ¿ya? El polvo también viene a ser una dispersión coloidal. Ese polvo que se genera en el aire también es una dispersión coloidal. Entonces, hay muchos ejemplos de dispersiones coloidales, ¿ya? Particularmente, lo que nosotros tenemos acá es, ¿qué cosa? Un tercer caso que vienen a ser las soluciones, ¿ya? En el caso de las soluciones,
aquí ya ocurre que son lo más utilizado, ¿ya? Las soluciones tienen dos fases, la fase dispersa y la fase dispersante, ¿ya? Pero reciben nombres particulares. La fase dispersa se llama soluto y la fase dispersante se llama solvente, ¿ya? Solamente puede haber un solvente, pero puede haber más de un soluto. Ejemplo, te puse el agua de mar, pero te puse el agua con sal o el agua con azúcar, ¿ya? En el agua con sal o en el agua con azúcar, el solvente es el agua y el soluto es la sal o el azúcar. Pero, por ejemplo, en el agua de mar, ¿qué ocurre? En el agua de mar, tú puedes tener muchísimas sales y solamente el único solvente es el agua, ¿de acuerdo? Entonces, en una solución, las partículas están divididas a nivel iónico, atómico, molecular, muy pequeñitas. No caen por efecto de la gravedad, no sedimentan, no tienen el movimiento browniano, ¿correcto? No tienen el efecto Tyndall. Son sistemas en los que las partículas están divididas a nivel iónico, a nivel atómico o a nivel molecular. Puede haber muchos solutos, pero solamente un solvente, ¿de acuerdo? Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Nada. Quiero que le des un check a esto, rapidito. Dale un check a esto de acá porque te voy a preguntar, ¿ya? Ya, ¿lo viste? ¿En qué quedó? A ver, ¿qué particularidad tienes aquí? Acá tienes dos particularidades, que las soluciones tú las puedes clasificar, por ejemplo, según su estado físico o su conductividad eléctrica. Hay una tercera forma en la que tú puedes clasificarla, pero esto es algo que ustedes hasta cierto punto tienen que manejar, porque te pueden poner ejemplos, ¿ya? En la Olimpiada, y tú tienes que saber de qué se trata cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, por su estado físico, una solución puede ser sólida, líquida o gaseosa, ¿ya? Pero las soluciones gaseosas únicamente, mira, date cuenta, únicamente pueden ser gas-gas. No puede ser de otra manera. No existen soluciones gaseosas donde haya un sólido y un gas o un líquido o un gas. Eso no va a pasar, ¿ya? Las soluciones gaseosas únicamente se dan entre mezclas de dos gases. Por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla entre gases. Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón. ¿De acuerdo? Solamente gases. Y en ese caso le puedo llamar solución. Si hay un sólido en el gas o hay un líquido en el gas, deja de llamarse solución. ¿De acuerdo? Ahora, las soluciones líquido en gas, por ejemplo, perdón, gas en líquido, puede ser, por ejemplo, el agua gaseosa, las bebidas gaseosas que nosotros tomamos, ¿ya?
Gas en sólido, por ejemplo, puede ser el hidrógeno en paladio, se llama oclusión de hidrógeno en paladio. Líquido en líquido, por ejemplo, el alcohol medicinal que nosotros tenemos en casa es una solución líquida. Sólido en líquido, ejemplo, la sal en agua, ejemplo, el azúcar en agua, ¿no? El sólido en sólido, por ejemplo, las aleaciones, que puede ser el latón, que es el cobre con zinc, o el bronce, que es cobre con estaño, o la soldadura, que es estaño plomo, por ejemplo, ¿ya? Ahí hablamos de soluciones por su estado físico. Ahora, por su conductividad eléctrica, las soluciones pueden ser electrolíticas o no electrolíticas. Si son electrolíticas, conducen la electricidad. Si no son electrolíticas, no conducen la electricidad. ¿De acuerdo? Una solución electrolítica conduce la electricidad porque tiene iones disueltos. Una solución electrolítica no conduce la electricidad porque no tiene iones disueltos. Los iones disueltos ayudan al paso de la corriente eléctrica. Los iones no disueltos, o en todo caso las moléculas, no ayudan. Por eso, por ejemplo, cuando tú hablas de una solución electrolítica, podrías hablar de una solución de una sal muy soluble en un líquido, ¿ya? Que puede conducir la electricidad. A esas soluciones se les llama electrolíticas, ¿ya? Y aquellas que no pueden conducir la electricidad se les llama soluciones no electrolíticas. Ejemplo, el azúcar en agua o el alcohol en agua, en teoría no conduce la electricidad. Pero o sea que si al agua de mi casa le echo el azúcar y la vuelvo bien dulce, ¿no me va a pasar la electricidad? No, ten cuidado, tiene que ser en condiciones controladas, ¿ya? El agua que nosotros tenemos en casa sí tiene sales y sí conduce la electricidad. Entonces tiene que ser bajo condiciones muy controladas que tú puedas definir si verdaderamente conduce o no conduce la electricidad, ¿ya? No vayas a cometer una locura, ¿ya? Entonces, ese es en el caso de las soluciones, electrolíticas o no electrolíticas. Y un último caso, ¿ya? Viene a ser las soluciones, pero bueno, esto también se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Como parte de la teoría. Pero esto también es muy importante y esto sí te preguntan en Olimpiada, que es la clasificación de las soluciones por la concentración del soluto. Y esto es en extremo importante. La clasificación por la concentración va a depender de lo que nosotros llamamos la solubilidad, ¿ya? Esto que tú tienes a la izquierda es la curva de solubilidad, así como se le llama, curva de solubilidad, en la cual tú tienes la solubilidad de la sustancia respecto a la temperatura. La solubilidad, en principio, depende mucho, mucho, mucho de la temperatura. Por esa razón es que estas gráficas te ayudan a definir cuán soluble es una sustancia a una determinada temperatura. Por ejemplo, yo tengo aquí la curva de solubilidad del nitrato de potasio y esta es la curva de solubilidad del cloruro de sodio. ¿Qué me dicen estas curvas de solubilidad? Me dice que el nitrato de potasio se disuelve mucho mejor que el cloruro de sodio, ¿ya? En este caso, en agua, por ejemplo. Él se disuelve mucho mejor en agua que el cloruro de sodio, ¿ya? Por ejemplo, a la misma temperatura, a 80 grados Celsius, se disuelve menos de 50 gramos de cloruro de sodio, pero se disuelve menos de 150 gramos de nitrato de potasio. O sea, se disuelve mucho más nitrato de potasio que cloruro de sodio a la misma temperatura. Por eso es importante esta curva de solubilidad. Y nosotros vamos a tener qué concentración o el criterio de concentración que tiene una solución en base a cuánto está disuelto. Por ejemplo, este es el límite de solubilidad, ¿ya? Donde está en C. Lo voy a dejar marcado acá. En C, acá. Este es el criterio de solubilidad. El límite de solubilidad. O sea, significa que a esta temperatura ya no se puede disolver más cloruro de sodio en agua, por ejemplo. ¿Ya? Y esto se le llama el límite de la solubilidad. Aquí la solución se encuentra en un estado que se conoce con el nombre de saturado. ¿Ya? El agua aquí está saturada, o la solución o el sistema se encuentra saturado. Ya no permite que se disuelva más cloruro de sodio. Y eso tú lo puedes observar si tú tienes un vaso con agua y le echas mucha sal. Empiezas a agitar, 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 agitar y te vas a dar cuenta que la sal se disuelve. Pero llega un momento en que tú agregas más sal y ya no se disuelve más. ¿Eso por qué? Porque el sistema te ha dicho, detente ahí,
yo ya no voy a aceptar mayor cantidad de sal porque me encuentro saturado. Un sistema está saturado cuando ya no te permite mayor disolución del soluto en el solvente. ¿De acuerdo? Si tiene menor concentración, hay dos posibilidades: que sea diluido o que sea concentrado. Si es diluido, es que hay muy poquito del soluto en el solvente. Y si es concentrado, significa que hay una cantidad apreciable de soluto o el solvente. Sin embargo, estos dos criterios son criterios muy cualitativos, ¿ya? O sea, son criterios que se prestan mucho a lo que pueda decir el evaluador. ¿A qué me refiero? Yo te puedo decir que algo está diluido o que algo está concentrado, pero no necesariamente va a ser así porque es muy subjetivo. Cuando tú hablas de que una solución, su concentración es grande y se encuentra de manera apreciable o cercana al límite de solubilidad, puedo decir que está concentrada. Pero si hay muy poquitito, está diluido, ¿ya? Y las soluciones diluidas también son importantes, porque, por ejemplo, vamos a suponer de que hay una sustancia muy tóxica, por ejemplo, en la sierra es importante esto de acá, donde puede haber contaminación con mercurio o puede haber contaminación con plomo. Entonces el agua que bebes, ¿no? Puede estar contaminada con mercurio o con plomo. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen análisis en tu cuerpo para saber cuál es la concentración de mercurio o de plomo que tú tienes en tu organismo, ¿no? Y esas concentraciones obviamente tienen que ser muy pequeñitas, o sea, el sistema tiene que estar muy diluido. ¿Por qué? Porque se entiende que si no existe contaminación, ¿no? No hay forma de que exista cantidades apreciables de estas sustancias en tu cuerpo. Entonces, es importante manejar los criterios de qué es diluido, qué es concentrado, qué es saturado y sobre todo, qué es sobresaturado. Sobresaturado significa que sobrepasó el límite de saturación, o sea, de alguna manera, ¿ya? Tú pudiste disolver mayor cantidad de soluto en el solvente. Profe, pero no dice que no se puede. No, no se puede en condiciones ordinarias. O sea, tú podrías forzar a que el soluto se disuelva más, pero ya son en condiciones controladas, ya son en condiciones especiales. Por ejemplo, yo lo que podría hacer es, tengo agua, tengo azúcar, le echo muchísima azúcar, el azúcar ya no se disuelve más. Pero yo puedo empezar a calentar el sistema y cuando caliento el sistema me voy a dar cuenta que el azúcar sí se disuelve. Entonces, si lo disuelvo y luego lo dejo que esto repose de manera, vamos a decir, espontánea, sin forzarlo, entonces lo que voy a observar es que el azúcar termina disolviéndose en una proporción mayor de lo que debería estar. Y en ese caso el sistema se encuentra sobresaturado. ¿De acuerdo? Particularmente, por ejemplo, acá hay un caso en el que tú tienes un sistema que está sobresaturado. ¿Y cómo me doy cuenta que está sobresaturado? Porque agrego, mira, acá un cristal en este sistema. Aparentemente acá todo está bien. Pero cuando tú agregas este cristal, que se llama cristal semilla, en este sistema, vas a observar cómo que todo esto pareciera que se estuviera quebrando por dentro. Es todo el sólido que está en exceso disuelto y que se empieza a cristalizar y se va al fondo del recipiente. Y lo que te va a quedar por encima viene a ser una solución saturada. Esa es la forma en cómo tú puedes generar una solución saturada a partir de una solución sobresaturada. Estos términos son términos muy, muy importantes. Bueno, entonces, esto es lo que les quería comentar al respecto, pero lo que nosotros vamos a tratar más que esto van a ser las unidades de concentración. Así que nos vamos a pasar a las unidades de concentración para que ustedes las puedan revisar. Hay unidades de concentración físicas y químicas. Las físicas vienen a ser, por ejemplo, porcentaje en masa, porcentaje en volumen o puede ser partes por millón. Porcentaje en masa es parte entre todo. Porcentaje en volumen también es parte entre todo, pero acá relaciono masa y acá relaciono volúmenes, ¿de acuerdo? Y partes por millón normalmente viene a ser miligramos por kilogramos. Tienes que recordar únicamente esta relación, miligramos por kilogramo, ¿ya?
Y estas son concentraciones muy, muy pequeñitas. Son físicas, ¿por qué? Porque no involucra ningún criterio químico. En cambio, cuando nosotros hablamos de unidades químicas de concentración, ¿ya? En unidades químicas aparece, por ejemplo, la molaridad y la normalidad, que va a ser parte de lo que vamos a revisar en la siguiente sesión. La molaridad, ¿ya? Viene a ser el número de moles del soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. Pero también lo puedes expresar de esta manera, ¿ya? Lo vamos a trabajar en los ejercicios para que tú lo tengas presente y para que lo puedas resolver rápidamente, ¿ya? Esto, molaridad, número de moles entre volumen de solución, o molaridad 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto entre peso fórmula del soluto, ¿ya? La otra forma que nosotros podemos trabajar una unidad química de concentración es la normalidad, que no aparece acá, pero que lo vamos a ver. La normalidad es el número de equivalentes entre volumen de la solución. Y el número de equivalentes está relacionado con la masa equivalente, que la vimos hace un ratito o en el repaso anterior.